No estamos en esta mañana ni en este mes siguiendo una serie, sino que el pastor nos ha dado allí como temas libres y vamos a meditar un poco en este salmo y de ahí vamos a sacar algunas ideas que obviamente entendemos que son palabra de Dios para nuestra vida y para nuestro ser. Vamos a leer, o yo traje, mejor dicho, ahí en la pantalla, la versión Dios habla hoy. Así que si ve por ahí una DHH, eso significa ya una versión de la Biblia que se llama Dios habla hoy y la leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Verso 1 dice así: Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Dígale al que está al lado, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Se acordó de una canción ahí el Nato, ¿ya? Verso 2. Díganlo los que el Señor ha salvado, los que salvó del poder del enemigo, los que reunió de entre los países del norte y del sur, del este y del oeste. Verso 4. Andaban perdidos por el desierto arenoso, sin hallar el camino a una ciudad donde vivir. Tenían hambre y sed, estaban a punto de morir. Pero en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de la aflicción. Verso 7. Después los puso en el buen camino hacia una ciudad donde vivir. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Pues Él apaga la sed del sediento y da abundante comida al hambriento. Gloria a Dios por eso. Amén. Verso 10. Vivían en profunda oscuridad, presos de la tristeza y las cadenas, por rebelarse contra las órdenes del Señor, por despreciar los planes del Altísimo. Dios los sometió a duros trabajos, tropezaban y nadie los ayudaba. Verso 13. Pero en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de la aflicción. Los sacó de la profunda oscuridad y los libró de las cadenas. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Verso 16. Él hizo pedazos puertas de bronce, Él hizo pedazos barras de hierro. Enfermos y afligidos por sus propias maldades y pecados, no soportaban ningún alimento. Ya estaban a las puertas de la muerte, pero en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de la aflicción. Envió su palabra y los sanó. Los libró del sepulcro. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Ofrézcanle sacrificios de gratitud y hablen con alegría de sus actos. Se hicieron a la mar los comerciantes, surcaron las aguas con sus barcos, y allí, en alta mar, vieron la creación maravillosa del Señor. A la voz del Señor se desató una tormenta que levantaba grandes olas. Eran lanzados hasta el cielo y hundidos hasta el fondo del mar, perdieron el valor ante el peligro. Se tambaleaban como borrachos, de nada les servía su pericia, pero en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de la aflicción. Convirtió en brisa la tempestad y las olas se calmaron. Al ver tranquilas las olas se alegraron y Dios los llevó hasta el puerto deseado. Verso 31. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Aclámenlo al reunirse el pueblo, alábenlo en la reunión de ancianos. Y ahí me salto al verso 43 y último que dice: el que es inteligente debe tener esto en cuenta y comprender el amor del Señor. Amén. Un poco larga la lectura,
quise darme el tiempo de leerlo completo. De hecho, si usted se fija, me salté un par de versos para llegar al verso 43. Pero es un bonito salmo, ¿ya? Es un salmo que, de alguna manera, Mical, parte con esta frase, ¿no es cierto? Gracias al Señor. Ese es como el título de esta predicación en el día de hoy, ¿ya? Yo creo que todos, cual más, cual menos, en algún momento de nuestra vida le hemos tenido que dar y le damos hasta el día de hoy gracias al Señor, ¿ya? Y es una frase que es muy común dentro de nuestro lenguaje, ¿ya? Nato recién inmediatamente se acordó de una canción. ¿Cómo era, Nato? ¿Cuál era? Demos gracias al Señor, demos gracias. Ahí se nota el tiro los que son de la vieja escuela, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo me acuerdo que en mi niñez cantaban mucho, era como un corito de batalla, por no decir de relleno a veces, uno que decía, a ver si me acuerdo, decía, gracias Señor por el día tan lindo de hoy. Algo así, ¿o no? Por la vida y la salud, ese mismo, ¿ya? Gracias Señor. Y era como eso, ¿no? Si no era más, la letra no era más que eso. Gracias Señor por el día tan lindo de hoy. ¿Ya? Hoy día han salido otras canciones parecidas. Michael Witt sacó una muy famosa, gracias Señor. No me acuerdo tampoco la letra de esa, pero dice algo así como gracias, ¿ya? Otra que dice algo así como tengo tanto que agradecer. Y en fin, tantas canciones, alabanzas que apuntan un poco a esto, ¿no es cierto? A dar gracias al Señor. De hecho, en el Salmo que recién leímos, si me ayuda Mical, por favor, 5 veces se repite esta expresión. Por lo menos en esta versión, en la Dios habla hoy, ¿ya? 5 veces se repitió en lo que leímos esta frase. De hecho, el Salmo parte, según esta versión, con esa frase, ¿cierto? Den gracias al Señor. Luego lo repite en el verso 8, luego lo repite en el verso 15, luego lo repite en el 21 y luego también lo repite en el 31. ¿Ah? Por eso, si uno lo llevara tal vez como a una canción moderna, prácticamente parece ser como que este es el coro, ¿ya? Del Salmo, ¿ya? De hecho, prácticamente la frase se repite de manera literal, por lo menos en los versos 8, 15, 21 y 31, ¿ya? Y es como un eje conductor, ¿ya? Que atraviesa, por decirlo así, todo este Salmo, ¿ya? O sea, quien escribe este Salmo parece ser que una de sus ideas principales es motivar a quienes van a leer este salmo, a quienes lo van a recitar tal vez, a quienes lo van a cantar, a que den gracias al Señor. ¿Y usted tiene motivos para agradecer al Señor o no? ¿Cierto? Esa canción que se acordaba Nato, perdón hermano, decía, demos gracias al Señor, demos gracias. La otra decía, gracias Señor por el día tan lindo de hoy. Mire, una cuestión tan simple, ¿eh? ¿Usted le dio gracias al Señor hoy día por el día tan lindo que nos dio? ¿O no lo encontró tan lindo el día de hoy? ¿Ya? O como dice la otra parte, por la vida y la salud. Usted se levanta en la mañana diciendo, gracias Señor por la vida, gracias Señor por la salud, ¿ya? Es increíble, pero cosas tan simples y la palabra del Señor en cierta medida también nos invita entonces a ser personas agradecidas. Es bueno encontrarse, toparse con personas que son agradecidas. Y por contraparte, genera como sensaciones negativas cuando uno se encuentra con personas que son mal agradecidas, ¿o no? ¿Se ha encontrado usted con personas que son mal agradecidas por distintas razones? Amén, ¿no es cierto? Yo creo que a todos nos ha pasado. Y tal vez, ¿por qué no decirlo? Tal vez en alguna ocasión nosotros también hemos sido mal agradecidos, ¿no? Alguien a lo mejor nos ha hecho un favor o nos ha ayudado de alguna manera y, como dice el dicho popular, si te he visto,
No me acuerdo, ¿no es cierto? Pero acá la palabra nos enseña a ser agradecidos. Y ser agradecidos particularmente con el Señor. Y este salmo en particular, Salmo 107, nos invita, nos reitera, nos reafirma, por decirlo así, este mandato, esta exhortación de dar gracias al Señor. Note usted que está en imperativo. Den gracias. No dice, por favor, den gracias. Les sugiero que den gracias, sino que es como una orden. Den gracias al Señor. Pero de la misma manera que en el Salmo se reitera constantemente esta exhortación a dar gracias al Señor, también en el Salmo se repiten otras frases que son importantes de analizar. Una de ellas, y tal vez que se reitera también varias veces, Mical, por favor, es esta. Gracias, Mical. 4 veces se repite también esta frase. Pero en su angustia clamaron al Señor. Así como el salmista nos invita y nos exhorta, nos manda a dar gracias al Señor, también dentro de su reflexión habla de la angustia. Habla de este sentimiento, de esta emoción, de esta sensación, de esta, no sé si será una enfermedad, que es la angustia. Y así como a lo mejor en más de alguna ocasión nosotros nos hemos sentido agradecidos al Señor o agradecido a alguna persona por distintas situaciones, también es parte de la vida muchas veces sentirse angustiados. ¿Usted se ha sentido angustiado alguna vez? Yo creo que todos, ¿no es cierto? Nos hemos sentido angustiados. A veces por, no sé si está bien dicha la palabra, pero por nimiedades, por cosas pequeñitas. Nos angustia. A mí, por ejemplo, me angustia cuando me dicen tienes que hacerte un examen. Pero sobre todo cuando es de sangre, por ejemplo. Hace poco en el trabajo nos enviaron a un ritual casi satánico de sacarnos sangre para un examen, ¿ya? Y la verdad que yo iba angustiado. De hecho, mi esposa Valeria me decía todos los días, acuérdate que tal día hay examen. Claro. Y de verdad que me angustia, hermano. De verdad que me genera una sensación aquí en el... Como que la angustia está aquí, ¿no es cierto? Yo estoy bien angustiado. ¿Ya? Genera una sensación de angustia. ¿Ya? De hecho, cuando llegué el día del examen, me paseaba por los pasillos del instituto y como que toda la gente se dio cuenta que yo estaba un poco... no sé si ansioso, mira, hasta me cuesta la angustia. Una cuestión pequeña. ¿Ya? Después pasó el examen y me di cuenta que no era tan terrible. Pero hay otras cosas que a veces angustian y que no tienen que ver con una aguja o con un pinchazo, sino que son angustias más profundas, ¿cierto? Dolores, traumas tal vez, situaciones que a veces uno no quisiera vivir, ¿ya? Y que son parte de, ¿ya? La pérdida de un ser querido, por ejemplo, y cosas por el estilo. Y otras angustias que permanecen en el tiempo, porque no son pequeñas de duración, sino que permanecen y perduran en el tiempo. Y lo que llama la atención acá es que el salmista dice, pero en su angustia, es decir, está hablando de personas que se vieron enfrentadas a la angustia, y dice que en su angustia clamaron al Señor. Entonces aquí también uno puede hacer ya ciertas aplicaciones, ¿no es cierto? Cuando uno está angustiado, es bueno clamar al Señor. Esa es como la exhortación acá. Si usted está angustiado por algo, si usted está angustiada por algo, es bueno clamar al Señor. Y es interesante porque aquí la palabra clamar significa vociferar. No es como esas oraciones que a veces hacemos, ¿no es cierto? Señor, bendice todo alimento, amén. Sino que es un grito de angustia.
es un grito de dolor, es un clamor que nace de lo profundo. Es como el grito de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has...? Eso es un grito de angustia. Eso es un clamor de angustia. Entonces acá lo que dice el salmista es, pero en su angustia clamaron al Señor. Allí, si uno lee esta frase así suelta, uno dice, ¿quiénes clamaron al Señor? ¿Quiénes eran los que estaban angustiados? ¿Qué estaban viviendo tales personas que dice el salmista que en su angustia, en su dolor, en su tristeza, en su penumbra tal vez, clamaron, vociferaron, le gritaron al Señor? Y el mismo Salmo va describiendo, por lo menos en 4 ocasiones, quiénes fueron los que clamaron al Señor. Dice el verso 4 que quienes clamaron al Señor fueron los que andaban perdidos. De hecho dice, lo voy a leer de nuevo esa parte, andaban perdidos por el desierto arenoso. Imagínense esta escena, estar perdido en un desierto arenoso, sin hallar el camino, sin tener una brújula. Hoy día diríamos sin tener un GPS que les pudiera decir, mira, dobla aquí, anda para allá, sigue esta ruta. Están perdidos totalmente por un desierto arenoso, sin hallar el camino a una ciudad donde vivir. ¿Usted se ha perdido de esa manera alguna vez? Fíjese que eso genera desesperación también. Cuando uno está perdido y no encuentra el camino, no sabe, uno dice, ¿dónde estoy? ¿En qué lugar me metí? Creo que alguna vez les comenté, no es que vaya a hablar de mí, pero de situaciones que me generaron, para ver si usted se siente identificado. Tranquila. Estaba soltero en ese tiempo, aclaro al tiro el punto, se los comenté una vez y en un trabajo donde yo estaba nos dijeron, ¿quién conoce Santiago? Y yo ingenuamente dije, yo, levanté mi manito, ¿ya? Necesitamos que acompañe a tal persona a un lugar, porque a una mudanza. Ah, dije yo, mudanza, ¿qué tan complejo puede ser una mudanza, ¿no es cierto? Sacar unas cosas, echarlas a un camión y llevarlas a otro lugar. En este caso las teníamos que llevar a Colbún, ¿ya? Un lugar, o Linares, perdón, Linares. Ya, pues, fuimos a Santiago, el caballero que manejaba, camión 3/4 le llaman a esos camiones que son como entre furgón y camión, ¿no es cierto? Una cosa así. Y íbamos, nos pusimos a conversar, me dijo, ¿usted conoce Santiago? Sí, algo, le dije yo, algo conozco. Y de repente empezamos a entrar y por lugares que en realidad yo no conocía. En una época donde no había ni Waze, ni Google Maps, ni nada. ¿Ya? Y el caballero me decía, no, si por aquí es, por aquí es. Y entramos como en unas poblaciones, ¿qué uno diría poblaciones? Llegamos al lugar, no sé cómo, llegamos, nos estacionamos allí y llegamos a una casa así como de estas, como que están todas juntitas, variadas, y bajamos a decir aló, nadie salió. Bueno, a lo mejor salieron, dijimos nosotros, nos metimos dentro del camión de nuevo, y mientras estábamos ahí, de repente, al lado de nosotros, se para otro camión. ¿Ya? Y nos dice, pues baja el vidrio una persona y nos dice, ¿y ustedes qué hacen aquí? Y ahí como que yo sentí, hermano, como un frío, y ahí el caballero que estaba manejando dijo, no, si nosotros vinimos acá a una mudanza. Cuento corto, habíamos llegado a La Pintana. Estábamos en un sector de La Pintana. ¿Ya? Y al lugar donde íbamos, habían matado a los papás de unos niños. Entonces, ¿cuál era la mudanza? Los niños de ese hogar había que llevarlos a Linares, donde unos tíos. Entonces había que sacar las cosas. ¿Ya? A los papás los habían matado dentro de esa casa. ¿Ya? Y ahí estábamos nosotros. Y no los mataron así porque
Los mataron por cuestiones complejas. De hecho, nos miramos, imagínense la cara de angustia. Hoy día yo me río, pero en ese momento claramente no me reía. Nos miramos y como que ambos dijimos, ¿qué hacemos aquí? No bajamos en el camión en todo el día, de recién como a las 5 de la tarde llegaron las personas que teníamos que llegar. En un momento a mí me dio hambre, a propósito de los hambrientos que hablaba el Salmo. Fue un negocio y yo en una mente miro, llega una persona con una bicicleta, me doy vuelta, vuelvo a mirar y ya no está la bicicleta. Y yo vi cuando se la robaron. Y yo decía, ¿le digo o no le digo a la persona que está a mi lado que le robaron la bicicleta? Y sabe, ahí sentí la sensación de estar perdido, de estar en un lugar que uno dice, ¿qué hago aquí? ¿Cómo salgo? ¿Quién me mandó? Ahí uno empieza ¿por qué dije que conocía a Santiago? Si en realidad conocía el centro de Santiago, ya, y cosas por el estilo. Es terrible estar perdido, no saber dónde uno está. Más aún cuando ese lugar se parece a este desierto arenoso, donde uno parece que la vida está a punto de, en el desierto arenoso, ¿no es cierto?, no hay agua. Lo único probablemente que una persona piensa cuando está en un lugar así es que se va a morir, porque está perdido, porque no tienen alimento. De hecho, dice el verso 5, tenían hambre y sed, estaban a punto, fíjese, estaban a punto de morir. Pero ahí, los que andaban perdidos, dice, clamaron. Ahí, en ese momento, digamos, en ese punto de quiebre, como dirían en el tenis, donde ya prácticamente no hay esperanza, clamaron y el Señor dice, los libró de la aflicción. Entonces, cuando dice, en su angustia clamaron, ¿quiénes clamaron? Los que andaban perdidos. Luego, más adelante, en el versículo 10, dice, vivían en profunda oscuridad. Aquí ya habla de otras personas. Ya no son los que andaban perdidos. Dice, vivían en profunda oscuridad. Presos, ¿de qué cosa? De la tristeza y las cadenas. Por rebelarse contra las órdenes del Señor, por despreciar los planes del Altísimo. Esto también me llamó la atención esta frase, presos de la tristeza. Hay gente, hay personas que muchas veces viven presas, encadenadas por la tristeza. Y no es, como dijo una vez una colega que es psicóloga, no es una pena, no es una pena simple que se pasa con algo, no sé, un distractor, sino que es una tristeza profunda. Esto se parece mucho a lo que es una depresión. Las personas que están en depresión viven presas de la tristeza. A veces ahí en las redes sociales me aparecen videos, reels, como le llaman ahora, short también, he visto que le llaman así, donde dicen, así se ve la depresión. Y cosa curiosa, la mayoría de las personas cuando aparecen se ven alegres, riéndose. Pero dentro de sí están presas de la tristeza. Hay un actor muy famoso, muy conocido, un cómico, usted seguramente lo conoció, no recuerdo si es Robin Williams, ¿ya? Y que él era un tipo que uno lo veía súper alegre, súper contento, a todo el mundo hacía reír, sus películas la mayoría tenían un tono cómico, ¿ya? Patch Adams, hay una donde se disfraza como de una mamá, ¿ya? Hay otras donde... ¿Cómo? Hace un juego de la selva, esa no la he visto, pero damos fe que hay una selva, ¿ya? Jumanji, el hombre... lo conocen, ¿ya? Hay una que me gusta mucho que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿ya?
Y uno lo ve y me dice, oh, este tipo es súper contento, súper alegre, pero detrás de sí hay una depresión profunda. Transmitía algo, pero que en realidad en su ser interior estaba encadenado. De hecho, por ahí creo haber leído alguna vez que él dijo esta frase, lo tengo todo, pero aún así no soy feliz. Entonces, hay personas que muchas veces viven, como dice acá, en profunda oscuridad. Profunda oscuridad. Preso de la tristeza. Y la tristeza finalmente se transforma en una cadena. Por eso es una prisión. Es una cadena que a veces uno quiere salir, pero la cadena, en este caso la tristeza, te tira. Y te tira abajo. Y te tira a lo profundo. ¿Ya? Y te tira a la oscuridad, a la tiniebla. Pero dice el verso 13, pero los que estaban presos en la tristeza, los que estaban en esta profunda oscuridad, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de la aflicción. ¿Conoce usted personas presas de la tristeza? El Señor puede liberarles. El Señor les puede liberar. Eso es lo que dice el Salmo acá, que el Señor tiene la capacidad de poder sacarlos de aquel lugar. ¿Quiénes más clamaron? Fíjense lo que dice el verso 17. Enfermos y afligidos. ¿Quién no ha estado enfermo alguna vez? ¿Quién no ha estado afligido? ¿Quién no estaba problemado? Más aún a veces, cuando esas enfermedades y esas aflicciones, dice acá, por sus propias maldades y pecados. A veces uno, cuando lee este salmo, dice, oye, ¿qué habrán hecho estas personas como para merecerse esa enfermedad? Yo si lo traigo acá, uno dice, a veces uno se enferma, no porque Dios quiera que nos enfermamos, sino por responsabilidad nuestra. ¿Sabes lo que dieron los exámenes que yo me hice el otro día? Que tengo la insulina alta. ¿A quién culpo de eso? Pues a mi esposa, Valeria. Tú me hiciste me echaste insulina ahí en el pan. ¿Ah? A mis papás, ¿ah? Al pastor. ¿A quién? ¿A quién puedo culpo de eso? ¿Es Dios me mandó la insulina para que yo lo busque más? ¿O es responsabilidad mía? Es responsabilidad mía. Como cuando le dicen al que tiene problemas al colon, no coma ají. 400 gramos de ají le echan. Yo sé que a lo mejor acá el rabí no está pensando en eso. Pero a lo que apunta acá es que a veces hay enfermedades y aflicciones que son producidas por nuestras propias, ¿no es cierto?, maldades, decisiones, errores, pecados, etc. Pero Dios es tan bueno que incluso sabiendo que esa enfermedad o esa aflicción no es culpa de él ni de terceros, como Adán, la mujer que me diste, siempre echándole la culpa a un tercero, ¿ah? No, es mi responsabilidad, ¿ya? El Señor dice, aún esas personas que son porfiadas, me incluyo, si claman, el Señor les responde. Enfermos y afligidos por sus propias maldades y pecados, esta frase me llamó la atención, no soportaban ningún alimento, me da la impresión que era algo estomacal. O sea, presos, enfermos y afligidos que ya no soportaban ningún alimento, estaban a las puertas de la muerte, pero en su angustia clamaron al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Los salvó de la aflicción. Y en último lugar, hay quienes más clamaron. Verso 25. A la voz del Señor, fíjese que esto parte antes, habla como de unos comerciantes que toman una nave, un barco, ¿no es cierto? Y empiezan a navegar. Se hicieron a la mar, surcaron las aguas.
allá dice que vieron la creación maravillosa del Señor. Imagínese usted estar allí navegando, viendo el mar, tal vez algún ser vivo, un delfín, una ballena, qué sé yo, viendo todo ese tremendo espectáculo de la creación del Señor. Dice que de repente a la voz del Señor, verso 25, se desató una tormenta. Y fíjese cómo cambia el paisaje. Pasamos de una maravillosa creación a una tormenta, a grandes olas. Dice que eran lanzados hasta el cielo. Obviamente que hay una exageración, ¿no sé? Hipérbole, si no me equivoco, se llama el lenguaje, ¿cierto? Los levantados, o sea, la nave, los marinos que estaban allí saltaban por las olas del mar, una tormenta, etcétera. Y dice luego, y hundidos hasta el fondo del mar, perdieron el valor ante el peligro. Se tambaleaban como borrachos, de nada les servía eran expertos, pero en ese momento toda su expertise, toda su pericia, no valía nada. Estaban, me subrayé esa frase, hundidos hasta el fondo del mar. Hay personas que a veces viven hundidas. Y no en el mar del Pacífico o del Atlántico, sino en el mar de la vida, en el mar de los problemas, en las aguas que de alguna manera nos absorben y nos vemos salida. Estaban hundidos hasta el fondo del mar, se tambaleaban como borrachos, y ahí da lo mismo quién sea usted, da lo mismo si es un experto, si es una eminencia, da lo mismo. Si usted está hundido en una tormenta, nada de eso vale. Nada de eso vale. Pero en su angustia, dice el verso 28, clamaron al Señor y Él los sacó de la aflicción. ¿Quiénes estaban en angustia? Los perdidos, los presos de la tristeza, los enfermos, los afligidos, los hundidos hasta el fondo. Se parece mucho a las personas de hoy en día. Personas que andan perdidas, que no tienen rumbo en sus vidas, que su vida no tiene un sentido, que su vida no tiene un propósito. A las personas que están bajo la depresión, bajo la soledad, bajo la aflicción, bajo la enfermedad. Y que finalmente, en el fondo, todo eso, ¿a qué lo lleva a uno? A hundirse. A hundirse. Y a hundirse, y a hundirse, y a hundirse, y como dirían algunos, a no tocar fondo. Y eso es lo más terrible, cuando uno se hunde y siente que no hay fondo. Y se sigue hundiendo, y la tristeza, la aflicción, el sinsentido de la vida nos lleva a hundirnos. ¿Qué hacer frente a ello? Lo que decía al principio, clamar a Dios. Seguramente psicólogos, psiquiatras, etcétera, van a darnos posibles soluciones, que no digo que esté mal. No digo que esté mal ir al psicólogo, no digo que esté mal ir al psiquiatra, al contrario, puede ser un aporte, pero desde el punto de vista bíblico, lo que nos enseña este salmo, que para poder salir de ahí y para que Dios pueda intervenir a nuestro favor, por decirlo así, es clamar a Él. Entonces, si usted se siente perdido, si yo me siento perdido, ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Dios. Si usted se siente preso de la tristeza, preso de la angustia, ¿qué debe hacer? Clamar a Dios. Si me siento enfermo, si me siento afligido, si me siento, como dice ahí, que ya prácticamente no soporto alimento, que me voy a morir, clamar a Dios. ¿Y qué dice el Salmo acá? ¿Cómo responde Dios al clamor? Dice que los libró, los salvó, los sacó de la aflicción. Estamos en los versículos 6, 13, 19 y 28. Los libró de la aflicción, los salvó, los sacó de la aflicción. ¿Me ayuda, Mical, por favor? Fíjese lo que dice el Salmo. Siguiente. ¿Cómo respondió Dios? A los que andaban perdidos,
a los que andaban extraviados, a los que andaban sin rumbo en ese desierto arenoso que no sabían dónde ir, dice que Dios los puso en el buen camino. Dios tiene el poder de poner en el buen camino a aquellos que andan perdidos. Dios tiene el poder de poner en el buen camino a aquellos que andan extraviados. Dios tiene el poder de poner en el buen camino a aquellos que andan, como decimos nosotros, descarriados. Él lo puede hacer. Pero esa acción, fíjese que responde al clamor de sus hijos. Al clamor. Al momento de clamar, Dios respondió. Y aquellos que andaban perdidos, los puso en el buen camino. A los que estaban presos de la tristeza, verso 14, dice que los sacó de la profunda oscuridad. Dios tiene el poder de sacar a las personas que están en la profunda oscuridad, que están encadenadas a la tristeza, de tomarlos, cortar esas cadenas y librarlos de las cadenas. Fíjese como dice acá, a los presos de la tristeza los sacó de la profunda oscuridad, los libró de las cadenas. La tristeza, en el fondo, estar allí, es en el fondo estar en tinieblas, es estar encadenado, pero Dios tiene el poder para sacar a las personas de la profunda oscuridad y cortar esas cadenas que muchas veces nos aprisionan. A los enfermos y afligidos, ¿qué hizo Dios? Envió su palabra, ¿y qué hizo? Y la palabra, y Él los sanó. Envió su palabra y los sanó. Fíjense, los libró de Él. O sea, estaban condenados a morir, pero el Señor los libró del sepulcro. Y a los que estaban hundidos hasta el fondo, esa tremenda tempestad, esa tormenta que probablemente ellos pensaban que los iba a matar, convirtió, me imagino esta es la escena de Jesús, ¿no es cierto? Esto es un salmo, pero acuérdense de esa escena de Jesús cuando calma la tormenta, cuando los discípulos estaban desesperados, cuando estaban a punto de morir. Jesús de hecho dice que estaba durmiendo, ¿ya? Gloria a Dios por eso, ¿ya? Y convirtió en brisa la tempestad. Me acuerdo también la escena de Elías. ¿Se acuerda de Elías? Cuando está en la cueva, ¿no es cierto? Asustado, temeroso, peligra por su vida, ¿ya? Y aparece Dios, ¿ya? Pero no en como estaba acostumbrado Elías. Elías, ¿a qué estaba acostumbrado? A que cayera fuego del cielo, a que hubieran terremotos. Ahí estaba Dios. Pero Dios rompe esquemas a veces. A veces Dios no va a estar ni en un fuego, ni en un terremoto, sino que dice que un silbo. Y no dice cualquier silbo, sino que un silbo apacible. Ahí en el fondo Dios le está quebrando un esquema a Elías. Elías tenía una idea de Dios y Dios destruye ese y le dice, no, yo también estoy acá. Yo también soy un Dios apacible. No solamente soy un Dios de fuego y de temblor y de terremoto. También soy un Dios, en el fondo también soy un Dios tierno. También soy un Dios que acaricia. También soy un silbo apacible. La tempestad la convirtió en brisa. Las olas se calmaron. Y al ver tranquilas las olas, se alegraron y Dios los llevó hasta el puerto deseado. Que Dios nos lleve, hermanos, al puerto deseado. ¿Qué podemos entonces decir como conclusión de este salmo? La conclusión es la siguiente. Primero, demos gracias al Señor. Amén. Como cantaba el Nato recién. Demos gracias al Señor, demos gracias, porque Él escucha nuestros clamores de angustia. Ahora, yo sé que acá surge esa pregunta constante. Pero es que llevo tanto tiempo clamando. Llevo tanto tiempo vociferando. Fíjese que acá el Salmo no dice que Dios respondió inmediatamente. Simplemente dice que en su angustia clamaron y Dios le respondió. ¿Le respondió de inmediato? No sabemos. ¿Se demoró un poco? No sabemos. Una cosa sí sabemos, que al clamor Dios respondió y los libró. Escuchó
los clamores de angustia. Dios escucha, hermanos, cuando una persona está angustiada. Dios no es sordo. Dios escucha los clamores. Hay un texto en Éxodo, léalo después usted en su casa, Éxodo capítulo 2, al final, cuando el pueblo de Israel está en Egipto, está cautivo en Egipto, y dice, me gusta mucho allí, porque habla de Dios en términos metafóricos, antropomórficos sería la palabra correcta. Y dice que Dios está ahí y de repente dice que escuchó la voz de su pueblo, escuchó un clamor. Y el relato ahí como que lo escuchó. Y dice, y miró, como que Dios miró hacia abajo, por eso digo que antropomórfico, miró hacia abajo. Y dice que al mirar, se acordó, como que Dios hubiera olvidado, fíjese, se acordó, tema de memoria, se acordó de que los que estaban clamando y los que él estaba mirando eran su pueblo. Y luego dice, y envió a Moisés a liberar al pueblo de Israel. El clamor hace eso. Dios escucha, nos mira, Dios nos tiene en su memoria y actúa a nuestro favor. Y si usted se fija, no es que Moisés llegó y dijo, ya, vámonos. Fue un proceso. Pero en ese proceso, todo ese proceso fue la respuesta de Dios al clamor de su pueblo. Dios, demos gracias al Señor por escuchar nuestros clamores de angustia. Demos gracias al Señor porque Él actúa en nuestro favor. Fíjese que él decía, el Salmo decía, demos gracias al Señor, en el coro que leíamos, ¿no es cierto? Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Dios siempre actúa en favor nuestro. Dios no quiere, hermanos, y de verdad se lo digo, Dios no quiere hacernos mal a nosotros. Dios quiere hacernos un favor. El favor, mostrarnos su gracia. Demos gracias al Señor por ser bueno. Dios es bueno. Usted dirá, pero si es bueno, ¿por qué me hace pasar por estos momentos? Bueno, a veces la bondad de Dios, como dice una canción, también se ve justamente manifiesta en eso. David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, Dios va a estar conmigo. Eso muestra que Dios es bueno. No que nos saca del valle o que nos dice, no, nos vayamos por este valle, sino que en el valle está con nosotros. En el valle está con nosotros. En el valle nos demuestra su amor, su compañía. Porque, ojo, ¿a qué pasa muchas veces? En la tristeza, en el abandono, en la angustia, todos nos abandonan. Todos. Nadie queda en la angustia. Nadie queda. Todos se van. El único que queda es Jesucristo. Amén. Y eso nos ha pasado, nos pasa y nos va a pasar. El único que queda ahí, por eso David dice, aunque me ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No va a estar mi esposa, mi reina, mis hijos, mis líderes, no, va a estar solo. Pero Dios va a estar contigo. Eso es lo clave. Eso es lo clave. Que en la angustia Él es bueno, porque está con nosotros. Se van todos, pero Él queda. Y porque su amor es eterno. Y eso es maravilloso. Fíjese la profundidad de esa frase. Su amor es eterno. Eterno significa que no tiene principio ni fin. O sea, que el amor de Dios perdura para siempre. O sea, Dios no deja de amar, porque Él es amor en esencia. Aun cuando andemos perdidos, aun cuando estemos extraviados, aun cuando estemos enfermos y afligidos muchas veces por nuestras responsabilidades, aun cuando estemos hundidos, Él no nos deja de amar. Y no nos ha dejado de amar y no te dejará de amar. No nos va a dejar de amar porque su amor es eterno. Y esto responde a muchas preguntas. Uno podría decir, y con esto termino, hermano, les prometo que sí. Cuando Adán pecó, ¿Dios lo dejó de amar? ¿Lo dejó de amar?
Lo amó tanto que cuando lo vio desnudo, haciendo el ridículo, tapándose con una hojita de parra, ya, le mató un animal y lo vistió. ¿No es cierto? Lo cuidó, lo protegió, tapó su desnudez, digámoslo así. Lo vio frágil. ¿Ah? Ya no era su imagen, ya no era su semejanza, pero lo cuidó. Eso significa que el amor de Dios es eterno. Aun cuando nosotros nos desviemos, Adán se desvió, pero Dios lo siguió amando, lo siguió cuidando, lo siguió protegiendo. Fíjese que cuando Caín mata a Abel, ¿qué hace Dios? ¿No es cierto? De alguna manera lo llama la atención. ¿Dónde está tu hermano? No tengo idea. ¿Pero cómo si es tu hermano? Y Dios le dice, no, lo mataste. La sangre de Abel está clamando, me está diciendo, tú lo mataste. Y como que lo desterra. Pero aún así Dios dice, pero el que te haga algo a ti, ¿no? Va a pagar más veces las consecuencias. Hay un acto igual de Dios, de protección. Así es Dios. Alguien hablaba el otro día, si no me equivoco, de Pedro, cuando lo niega, ¿no? Dios no dejó de amar a Pedro. Dios no nos deja de amar. Aun cuando nos ve extraviados, perdidos, enfermos, afligidos, presos de la tristeza, Dios no nos deja de amar, porque su amor es eterno. Demos gracias al Señor por su amor. Le invito a que nos pongamos de pie. Uno siempre, hermano, en estos momentos trata como de ponerlo en terceros. Hay personas que andan perdidas, hay personas presas de la tristeza. Pero si hay algo que nos demuestra la historia de la iglesia, es que a veces en la iglesia también hay personas perdidas. Que a veces en la iglesia también hay personas, o habemos personas, que si bien nos esforzamos, tratamos, pero si nos preguntaran, oye, ¿tu vida tiene un rumbo? ¿Sabes dónde vas? Tal vez si somos honestos, deberíamos decir no. Sabemos que Jesús, como decía el bien en la palabra, es el camino. El tema es que a veces el camino como que se nos nubla, ¿no? Como esa niebla que a veces baja en los caminos y que uno no ve hacia dónde va. A veces en la iglesia también hay personas presas de la tristeza. Por eso que a cada cierto rato a veces vemos noticias como pastor tanto se suicidó. Y uno dice, ¿cómo un pastor se va a suicidar? Y no se trata solo de pastores, de líderes, puede ser cualquiera. Mire, me acordé, hace unos años atrás llegó allá en Los Lirios un hermano, que era un hermano muy, como diríamos en la jerga pentecostal, ¿no es cierto? Un hombre recto, íntegro, que le gustaban las cosas así como derechas, un hermano predicador, un hermano que se destacaba por su vida familiar, y de repente suena el teléfono y dice, el hermano tanto se mató. Un hermano que no estaba en la lista de posibles descarriados. Porque a veces uno también es prejuicioso, ¿no? Dice, no, este va a durar poquito. No, este era un hermano real, verdadero, pero que tenía una cadena en su interior. Una cadena, una tristeza. En el fondo era una cáscara lo que veíamos, pero en su interior no. En su interior había una raíz de amargura, una cadena de tristeza que lo tenía ahí amarrado. También en la iglesia a veces hay personas que están hundidas. Por eso este mensaje, hermano, aparte de ser un llamado a gratitud a Dios, es también un llamado a que usted clame, a que usted vocifere, a que si usted diga, ¿sabe que estoy mal? Dígalo. Dígalo. Saque eso. Porque la iglesia también está llamada, estamos llamados a acompañar.
a acompañar, a estar ahí. A lo mejor sin decir nada, pero a estar ahí, acompañando. Y si no estamos, no se preocupe, está Dios. Va a estar siempre Dios. Dios siempre está. Él es el gran yo soy, el que siempre está. El que siempre está, pastora. El que siempre está, Valeria. El que siempre está. El que no nos deja, el que no nos abandona. Padre, en esta mañana o tarde ya, Señor, te queremos dar gracias. Damos gracias a ti, Señor. Te damos gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por traernos esta mañana hasta este lugar. El pastor decía al principio, hoy día van a faltar varios, vamos a ver poquitos. No importa, para ti el número nunca ha sido importante. Con 12, con 3, con 1, hiciste grandes cosas, Señor. Gracias por que a través de tu palabra podemos, Señor, ser consolados, ser, Señor, guiados. Porque a través de tu palabra podemos encontrar una brújula, podemos encontrar consuelo, sanidad, como decía uno de los versículos. Podemos encontrar luz en medio de las tinieblas, compañía para nuestras soledades, Señor, ternura en vez de juicio. Gracias, Padre, gracias porque con tu palabra podemos ver que tus misericordias, tu gracia, tu amor es eterno. Padre, yo te pido, Señor, en esta mañana, que si alguien ha venido enfermo, ha venido afligido, ha venido triste, ha venido complicado, ha venido aproblemado, ha venido tal vez, Señor, como esos marinos que estaban siendo tambaleados, llevados para aquí, para allá, Señor, a causa, Señor, de esa tormenta, de esa tempestad. Si nuestra vida, Señor, se ha transformado en un vaivén que no nos deja, Señor, pisar tierra, que no nos deja, Señor, en cierta manera, como dice tu palabra, estar ahí en la roca, Señor, firmes. Yo te pido, Señor, que en esta mañana tú nos muestres tu misericordia. Clamamos ante ti, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón. Clamamos a ti, Señor, desde lo más profundo de nuestra alma, de nuestro ser, Señor. Que ese silbo apacible que consoló a Elías, Señor, que le demostró que tú estabas ahí, en esa cueva donde había tiniebla y soledad, que tú, Señor, nos muestres en esta mañana ese silbo, ese soplo, Señor, que acaricia, que abraza, que acompaña, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Muchas veces nosotros también nos sentimos como Elías. Elías era un profeta, un hombre que para muchos era el gran profeta de Dios. Pero aún así, Señor, ese gran profeta estuvo solo en la oscuridad de una cueva. Y tú, Señor, pasaste. Y tú, Señor, le acompañaste. Padre, ayúdanos. Sácanos de la tristeza. Quiebra las cadenas de la tristeza. Quiebra las cadenas, Señor, de la depresión. Quiebra, Señor, las cadenas de la oscuridad que nos aprisionan, que nos hunden, Padre. Ayúdanos a salir a flote. Ayúdanos, Señor, a respirar. Ayúdanos, saca nuestra vida, oh Dios, de la oscuridad y muéstranos tu luz. Esa luz maravillosa que ilumina, que alumbra, que sana, que restaura, que limpia, que lava, oh Dios. Y que, Señor, restaura y trae restauración y sanidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén.